principales artífices en cuanto al tratamiento y a la prevención de la diabetes. Yo les voy a colgar en Canvas, voy a ver si este fin de semana ya actualizo todas las clases para que aparezca el link, para que aparezcan todas las clases en todas las que se deben ver, y les voy a colgar las guías ADA 2021, que todo este material lo van a poder encontrar en esas guías y es muy importante como material de estudio y como material de consulta. ¿Listo? Bueno. Entonces, la diabetes, más que una enfermedad, debemos considerarla como un síndrome heterogéneo, en el cual se va a caracterizar principalmente por la hiperglucemia. O sea, en la diabetes vamos a tener una hiperglucemia y esa hiperglucemia se puede deber a dos características. Que haya un déficit de la acción de la insulina y en este caso, como veremos posteriormente, vamos a tener aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en el cual hay una alteración y un proceso autoinmune contra las células betas del páncreas que van a conllevar a que se disminuya la producción de insulina o que haya ese déficit de insulina no sea por una disminución en la producción, sino porque haya una resistencia a la acción periférica de la insulina, y este caso lo comprenden aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en donde puede que tengan alguna funcionalidad o tienen funcionalidad de la célula beta, pero hay una resistencia a la acción periférica de la misma. Todo esto va a conllevar no solamente a la alteración del metabolismo de los carbohidratos, sino que va a repercutir además sobre el metabolismo de los lípidos y sobre el metabolismo de las proteínas. Recordemos que hay una enzima que es muy importante para la degradación de los triglicéridos, para que ellos puedan ser metabolizados, como lo es la lipoproteína lipasa. Y la lipoproteína lipasa depende de la insulina para su activación. O sea que si no tengo insulina, no solamente voy a observar una alteración en el metabolismo del carbohidrato como tal, sino que también se va a asociar una alteración en los lípidos, principalmente una hipertrigliceridemia. El mantenimiento de una hiperglucemia sostenida, ¿esto qué quiere decir? Que yo no logre controlar y llevar a mi paciente diabéticos a metas, se van a ver reflejado en dos tipos de complicaciones muy grandes. Las complicaciones microvasculares de la diabetes y las complicaciones macrovasculares de la diabetes, que son los que conllevan a la mayor cantidad de eventos cardiovasculares, al aumento de la mortalidad y de la discapacidad en los pacientes con diabetes. Cuando hablamos de complicaciones microvasculares, hacemos referencia a los pequeños vasos y aquí se incluye la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía diabética. Aproximadamente, para que se presenten todas estas alteraciones, debe haber un tiempo de evolución de la diabetes de aproximadamente de 10 años y con un muy mal control glucémico. ¿Qué ocurre a veces? Que de pronto unos pacientes son subdiagnosticados o no han sido adecuadamente evaluados y cuando hacemos el diagnóstico del paciente con diabetes ya lo encontramos con alguna de estas complicaciones. Otro tipo de complicaciones, aparte de las microvasculares, son las macrovasculares, donde vamos a tener compromiso de las arterias de gran calibre y aquí comprenden las que representan una mayor carga de morbimortalidad, como es la enfermedad coronaria, los eventos cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica. El daño vascular que se presenta en el paciente diabético, diferente a otros que se ven en otras causas de aterosclerosis, es mucho más difuso, compromete mucho más los vasos sanguíneos y muchas veces cuando nosotros diagnosticamos al paciente, ya el paciente tiene una enfermedad coronaria o ha hecho eventos cerebrovasculares múltiples o requiere amputaciones por enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, ¿qué es importante? Lo importante es que nosotros podamos prevenir todas estas complicaciones. Y la mejor forma de nosotros prevenir estas complicaciones es impactar en nuestro paciente diabético y llevarlo a un control glucémico adecuado con lo que vamos a ver alrededor de la clase. Existe una complicación en la cual vamos a tener tanto micro como macrovasculares, que es el pie diabético, que conlleva en la mayoría de los casos a una gran disfunción y discapacidad en mi paciente diabético. Pero ¿cuál es la historia natural de la diabetes? Es diferente si es una diabetes tipo 1 o si el paciente tiene una diabetes tipo 2. En el paciente con diabetes tipo 1,
es un paciente que parte con un 100% de células beta indemnes, pero tiene una susceptibilidad genética a desarrollar una autoinmunidad. ¿Esto qué quiere decir? A la producción de autoanticuerpos contra las células beta de los islotes pancreáticos. Esta susceptibilidad genética ante un desencadenante ambiental, que normalmente es un virus, se ha determinado que puede ser el virus de la rodiola, el citomegalovirus, pero hay un desencadenante ambiental que normalmente es viral, que hace que se desencadene esta autoinmunidad y que muy rápidamente se comiencen a perder este porcentaje de células beta, y el paciente hace inicialmente intolerancia a los hidratos de carbono. Estos términos son importantes que los vayamos aprendiendo desde ahora. Intolerancia a los hidratos de carbono es cuando el paciente no es capaz de metabolizar el azúcar que consume. Ejemplo, se le aumenta la glucosa después del desayuno, después del almuerzo, después de una merienda, después de la cena. Posteriormente desarrolla glucosa alterada en ayunas. Estos dos términos son importantes porque también hacen parte de un estado que es el estado prediabético. La glucosa alterada en ayunas es cuando ya el paciente comienza a amanecer con niveles altos de glucosa en sangre. Ya de aquí pasa inmediatamente, dependiendo de la velocidad con que se presenta el fenómeno de autoinmunidad y destrucción de las células betas, a desarrollar diabetes tipo 1 y dependiendo del poco control podemos desarrollar complicaciones. El paciente con diabetes tipo 2, fíjense que de pronto tienen, si vemos la gráfica, es una gráfica un poco más prolongada, un poco más en el tiempo. Estos pacientes también nacen con su 100% de células beta, pero con una susceptibilidad genética a desarrollar resistencia a la insulina. ¿Qué me lleva a desarrollar resistencia a la insulina? Algunas condiciones como el sedentarismo, malos hábitos alimentarios que conllevan a que se presente sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad son condicionantes de resistencia periférica a la insulina y hace que se presenten independientemente glucosa alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono y el paciente desarrolle diabetes tipo 2 y complicaciones. Entonces, en el paciente con diabetes tipo 1 tenemos principalmente una autoinmunidad. En el paciente con diabetes tipo 2, una resistencia periférica a la acción de la insulina desencadenada por otros factores que nosotros podemos llegar a modificar y por así decirlo, poder evitar que el paciente desarrolle diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas? Ojalá los pacientes nos llegaran con los síntomas clásicos que ustedes han escuchado: poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso, pero hay algunos pacientes que no van a llegar con estos síntomas y que nosotros debemos detectar. ¿Por qué los síntomas solo aparecen en algunos pacientes? Porque estos síntomas van a depender de los valores de glucosa sérica y de cuánta glucosa se esté eliminando por el riñón. Recordemos que la glucosa se filtra libremente a nivel del glomérulo, pero ella se debe reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Entonces se filtra en el glomérulo, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Pero ese transportador que hace que se reabsorba nuevamente de la glucosa y que la glucosa no aparezca en la orina, porque no debe aparecer en la orina en condiciones normales, se satura y tiene un punto de saturación que es una glucosa sérica mayor de 150 miligramos sobre decilitro. Como veremos posteriormente, para hacer el diagnóstico de diabetes, debo tener una glucosa en ayunas mayor de 127. ¿Eso qué quiere decir? Que esos pacientes que están entre 127 y 150 son diabéticos, pero probablemente no van a tener esta sintomatología clásica de poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso. ¿Por qué se producen estos síntomas? Ya sabemos que el umbral para reabsorción de la glucosa es de 150. Si se satura ese transportador, lógicamente la glucosa se va a eliminar por orina. La glucosa, por su carga osmótica, lógicamente arrastra agua y por lo tanto el paciente tiene poliuria. Vale, el primero. Como el paciente está perdiendo glucosa, está perdiendo agua, lógicamente va a tener sed, polidipsia. Dijimos que estaba perdiendo agua y glucosa, lógicamente este paciente, aunque tenga la glucosa alta,
no está entrando a la célula para producir energía. Por lo tanto, es un paciente que va a presentar polifagia. Y esta disminución de la glucosa en la célula para producir energía hace que el paciente comience a perder peso. Entonces, la pérdida de peso es un síntoma que nos puede llamar la atención, no solamente en el paciente con diabetes tipo 1, que es mucho más acentuada la pérdida de peso. Estos pacientes hacen una pérdida de peso en una forma acelerada porque definitivamente no tienen insulina. El diabético tipo 2 tiene insulina, pero tiene resistencia a ella. La pérdida de peso normalmente se puede observar, pero es mucho menos perceptible que en el paciente con diabetes tipo 2. Entonces ya sabemos los síntomas clásicos que están descritos en todos los libros: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, hacen relación con el umbral sérico de la glucosa y su reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Entonces, la clasificación de la diabetes no es que ustedes van a decir, no, es que esta es una diabetes insulino requiriente, no insulino requiriente, no. Ya eso pasó. La clasificación actual de la diabetes es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional. Cada una tiene su definición y así debemos consignarla en nuestra historia clínica. Y es importante porque dependiendo del tipo de diabetes, así vamos a enfocar el tratamiento. Entonces, empecemos con la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 definitivamente es una enfermedad de tipo autoinmune. Tenemos una serie de anticuerpos que se van a estar dirigidos contra los islotes pancreáticos. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Con un dosaje de anticuerpos. Medimos anticuerpos antidecarboxilasa del ácido glutámico, anticélulas del islote, antiinsulina, antitirosina 1,2. O sea, hacemos una dosificación de anticuerpos. Si esta dosificación de anticuerpos son positivos, lógicamente podemos decir que esta diabetes mellitus tipo 1 es de causa autoinmune. Puedo tener una diabetes mellitus tipo 1 en el cual se puede determinar que hay una pérdida en la producción de insulina, pero si no logro determinar ese dosaje de anticuerpos, puedo considerarla de causa idiopática. Esta diabetes tipo 1 aparece en etapas tempranas de la vida, o sea, normalmente en la niñez o en la adolescencia. Pero existe un tipo de diabetes tipo 1 que aparece en la vida adulta temprana y se considera como la diabetes LADA y a veces es mal diagnosticada, como diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 2 aparece más en la vida adulta, pero cada vez estamos viendo más compromiso en niños y en adolescentes relacionadas con la obesidad. Recuerden, bueno, ustedes son de esta generación, la generación de la tecnología, del computador, de los videojuegos. Entonces, hoy en día es muy común que el niño, desde que está pequeñito, para que se quede quieto y ponga atención, le entregan una tablet para que juegue, le prenden el televisor todo el día y se está desmotivando el juego, la actividad física. Eso, acompañado de las dietas que actualmente se están aplicando en niños y en adolescentes, estamos teniendo una mayor cantidad de obesidad a nivel de la niñez y de la adolescencia. Y esto tiene impacto en la producción de la diabetes mellitus tipo 2. Podemos tener una diabetes donde predomina la insulinoresistencia con una deficiencia relativa de la insulina, o puede predominar ya el defecto secretor con o sin insulinoresistencia. ¿Qué quiere decir la insulinoresistencia? Quiere decir que aunque el paciente produzca insulina a nivel del músculo esquelético, y ahora más adelante voy a mostrarles una gráfica de cómo se presenta eso, llega un momento en que por más que tenga glucosa, no es capaz de entrar a la célula, y este es un estímulo que hace que la célula beta trabaje al 200% para producir una mayor cantidad de insulina, y llega un momento en que esta sobretrabajo, por así decirlo, es como si nosotros tuviéramos una máquina y la pusiéramos a trabajar al doble. Llega un momento en que la máquina se daña. Igual ocurre en estos pacientes con diabetes tipo 2. Llega un momento en que la célula beta está tan sobreestimulada para que produzca insulina que tiene una falla. Y por eso es que ustedes ven que algunos pacientes diabéticos tipo 2 llegan a requerir insulina para su control.
Hay otros tipos específicos de diabetes, que sería la tercera clasificación, defectos genéticos en la función de la célula beta, en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino, o sea, cualquier enfermedad del páncreas que me conlleve a un daño del mismo. Por ejemplo, hay un tumor de páncreas que a uno tenga que hacer una pancreatectomía, algún tipo de infección, un daño, eso va a producir secundariamente diabetes. Endocrinopatías, el hipertiroidismo, el glucagonoma, el insulinoma, el feocromocitoma, son enfermedades endocrinas que pueden desencadenar diabetes. Hay algunos fármacos que me pueden producir diabetes, principalmente hay que tener mucho cuidado con el uso de los glucocorticoides. Los glucocorticoides a largo plazo producen una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y me desarrollan diabetes. Otras drogas, como veremos en una lista posterior, están las tiazidas, el manejo con alfa interferón, pero la hidroclorotiazida, a pesar de que puede llegar a aumentar los niveles de glucosa y que se considera que es una droga antihipertensiva que no es metabólicamente inerte, podemos utilizarlo cuando se requiera en un paciente con diabetes. Como ya les dije, infecciones, alguna infección que comprometan el páncreas, también me pueden conllevar a que se generen diabetes. Hay otras formas poco comunes desde el punto de vista autoinmune. Aquí entran enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, que también puede producir anticuerpos dirigidos contra los receptores de insulina, y otros síndromes genéticos, muchas alteraciones genéticas como el síndrome de Prader-Willis, como el síndrome de Turner, como los pacientes con síndrome de Down, secundariamente pueden tener diabetes. Hay algunos de estos defectos que no son muy frecuentes, algunos no son compatibles con la vida, pero en general estos defectos genéticos de la función de la célula beta y de la insulina son muy raros que los podamos ver. En la función de la célula beta, ellos se agrupan en una sigla que se llama MODY, y que normalmente son defectos cromosómicos que van a codificar algunos tipos de enzimas. Por ejemplo, el defecto en el cromosoma 7 que codifica para la glucoquinasa se conoce como el defecto MODY2, los que alteran sobre el DNA mitocondrial y otros. Normalmente estos defectos algunas veces no son compatibles con la vida. Defectos en la acción de la insulina. Entonces vamos a mirar esta gráfica. Nos vamos aquí. ¿Sí están viendo la flechita? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Entonces aquí tenemos, este es un receptor de la insulina. ¿Qué es lo que ocurre? Les voy a decir lo que ocurre normalmente. Normalmente en este receptor de insulina llega lógicamente la insulina. Cuando la insulina se pone en contacto con el receptor, se fosforilan unas tirosinas a nivel citoplasmáticas que se consideran, se convierten en unos segundos mensajeros. ¿A dónde se van estos segundos mensajeros? Que normalmente son residuos de tirosina, van al núcleo y al núcleo, para que el núcleo sintetice proteínas que vayan a producir el gluten 4. ¿Y qué es el gluten 4? El gluten 4 es la puerta de entrada de la célula para que entre la glucosa. ¿Vieron? La glucosa son las bolitas. Para que la glucosa pueda entrar a la célula, necesita esta puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Gluten 4. ¿Quién la sintetiza? La célula. ¿Por qué la sintetiza? Porque la insulina activa estos segundos mensajeros, el mensaje va hacia el núcleo y el núcleo sintetiza la puerta de entrada de la glucosa. Fíjense que es algo perfecto. ¿Qué pasa si falla la insulina? Logra enchazarse, unirse de forma correcta al receptor y por lo tanto no tengo el gluten 4 para que pueda entrar la glucosa a la célula. Hay unos defectos que son prereceptor, que la insulina es mala, o sea, el paciente produce una insulina que no sirve, tendríamos que darle insulina el resto de su vida, y a nivel del receptor, ausencia o disfunción del receptor, o sea, si no tengo receptores para la insulina, puedo colocar lo que sea, o sea, esto no es compatible con la vida. ¿Por qué? Porque el paciente no va a tener cómo poder activar la producción de gluten 4.
Y hay un tipo B que son anticuerpos contra el receptor de insulina, que es muy frecuente verlo en las enfermedades de tipo autoinmune. Si el problema se encuentra aquí a nivel de los segundos mensajeros, también es muy difícil que podamos intervenirlo y también no vamos a tener un paciente que sea viable para la vida. ¿Listo? Pero yo quería traer esta gráfica es para que ustedes entiendan la importancia que tiene la insulina en el metabolismo de la glucosa. Si no tengo insulina, la glucosa no entra a la célula, o sea, no tiene como entrar a la célula. ¿Por qué? Porque no tengo como ponerle la puerta para que la glucosa pueda entrar y se pueda realizar el metabolismo de la misma. ¿Listo? Bueno. Hay defectos genéticos como el síndrome de Rabson-Mendenhall y el depresionismo, que son unos problemas pediátricos en donde son niños de talla corta, pero con extremidades largas, con aumento sobre todo en los brazos y que secundariamente tienen diabetes. Lo que ya le decía, cualquier compromiso del páncreas, un trauma, que haya que hacerse resección, una neoplasia, va a conllevar a que el paciente presente diabetes. Endocrinopatías como el Cushing, acromegalia, el glucagonoma, que es un tumor productor de glucagón, el feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas y que altera también el metabolismo de los carbohidratos, el hipertiroidismo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Todas estas endocrinopatías pueden producir secundariamente diabetes. Las drogas, como ya les dije, una de las más importantes porque hay un uso indiscriminado de las mismas son los glucocorticoides. Algunas drogas como los diuréticos tiacídicos o el tratamiento con alfa-interferón también pueden producir aumento en las concentraciones de glucosa sérica. Infecciones, rubiola, citomegalovirus o cualquiera de estos virus que puedan tener compromiso, que sean tróficos hacia el páncreas, también pueden desencadenar diabetes. Formas muy poco comunes, anticuerpos contra el receptor de insulina y síndrome del hombre rígido, que es una alteración neurológica que afecta los músculos distales y que también secundariamente puede producir diabetes. Y como les dije, algunos síndromes genéticos como el Down, Turner, principalmente el síndrome de Prader-Willis, se acompañan de diabetes. Por último, la última clasificación, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional no es más que la alteración metabólica de los hidratos de carbono que nosotros detectamos por primera vez durante el embarazo. E independiente si la paciente requiere o no requiere insulina. O sea, es la paciente que no se conocía diabética. No es que es una paciente que venga diabetes y se embaraza, no. Esa es una paciente diabética que se embarazó, está embarazada. Pero esta diabetes gestacional hace referencia a la paciente que se le diagnostica la alteración de los hidratos de carbono durante el embarazo. Entonces, estas son las 4 clasificaciones de la diabetes. Diabetes tipo 1, 2, otras formas de diabetes y la diabetes de tipo gestacional. ¿Cómo hago entonces el diagnóstico de diabetes? Esto es muy importante. Esta que les presento en este slide es la más facilita. Ojalá todos nos llegaran así. Presencia de síntomas, el que me dice tengo poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia, y se le toma una glucosa plasmática al azar, o sea, en cualquier momento, no tiene que estar en ayunas. Y es mayor de 200, diagnóstico de diabetes, nada que hacer. No, es que yo me asusto, es que esto es emotivo, no, es diabético. Es diabético. Y hay mucha resistencia en la población a aceptar un diagnóstico de diabetes por las implicaciones y las complicaciones que esto trae. Entonces, si tiene estos síntomas y en cualquier momento le hacemos una glucosa y tiene mayor de 200, diagnóstico de diabetes. Segundo criterio, glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro en más de 2 ocasiones. O cuando hacemos una glucosa postcarga y es mayor de 200. Vamos a seguir y ahorita van a entender mejor estos conceptos. Ya sabemos que ¿cuál es el valor de glucosa normal? Vámonos acá abajo. La glucosa en ayunas debe ser menor de 100. Eso es una glucosa normal. Pero ya dijimos que el diagnóstico de diabetes se hace cuando la glucosa se encuentra mayor de 126. Ustedes dirán,
¿Qué hacemos entonces con los que están entre 100 y 126? Porque pues, de pronto Pedrito Pérez llega y tiene 115. 115 no es normal porque es mayor de 100, pero tampoco es criterio de diabetes porque no es mayor de 126. A estos pacientes se les hace una prueba que es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿En qué consiste esta prueba? Se administran 75 gramos de glucosa en 300 mililitros de agua y el paciente se lo tiene que tomar en 5 minutos. Esto sabe horrible. Yo nunca me lo he tomado, pero los pacientes lo dicen. Lo pueden disolver en agua o hay algunos que dicen que es mejor disolverlo con una gaseosa, que con 4 sabe mejor. No me consta. Pero es una carga de glucosa. O sea, el paciente llega, se le hace la primera glucosa en ayunas, se le da a tomar estos 75 gramos y se le vuelve a medir el azúcar 2 horas después. ¿Qué es lo que queremos mirar con esto? ¿Cómo se comporta el organismo? ¿Cómo secreta insulina el páncreas cuando se ve enfrentado a una carga de glucosa? Este paciente debe tener un ayuno de 8 a 14 horas sin restricción en la dieta durante los 3 días. Esto es muy importante. Hay pacientes que de pronto les sale el azúcar así y entonces empiezan y esperan una semana y en esa semana se ponen juiciosos, no comen nada. Ya el hecho de que haya dieta, ya estamos haciendo una intervención no farmacológica. Entonces el paciente debe seguir con la dieta que hace normalmente para que la prueba pueda tener validez. Debe evitar cambios en la actividad física los 3 días antes, porque si va a empezar a hacer ejercicio, lógicamente, dieta y ejercicio son medidas no farmacológicas. Debe estar en reposo durante la prueba, no fumar. Si hay una infección, se debe confirmar, preferiblemente que no haya una infección. Y ojalá que se puedan suspender medicamentos que puedan alterar los valores de glucosa mínimo 12 horas antes. Entonces ya sabemos cómo se hace la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Entonces vamos a ver con esa prueba de tolerancia a la glucosa oral qué escenarios puedo tener. Normal, que el paciente, falsa alarma, no es diabético. Paciente, espérense un segundo que creo que se me está descargando el computador. Listo. Doctora, disculpe, Sí. ¿puedo ocultar? O sea, es que a nosotros en la presentación nos aparece como un cuadrito de que está compartiendo pantalla. ¿Podría darle un ocultar para que se vea mejor? ¿Así? Gracias. Sí, señora. Muchas gracias. Listo. Ok. Bueno. Entonces íbamos diciendo, normal. ¿Qué es normal? Que Pedro cuando llegue tenga la glucosa en ayunas menor de 100. Ejemplo, glucosa en ayunas 92. ¿Vamos bien? Y que después de tomarse ese guarapo a las 2 horas, la glucosa sea menor de 140. En ayunas, menor de 100 y menor de 140 a las 2 horas, decimos que el paciente es normal, quiere decir que no es diabético. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿cuál es diabético? Es el paciente que en ayunas tenga mayor o igual de 126 o puede tener 115, 112, 114, pero después de la poscarga es mayor de 200, se hace diagnóstico de diabetes. ¿Vamos bien? Ejemplo, llegó Elsa llegó con una glucosa en 117 a la consulta. Queremos saber si Elsa es diabética, le programamos una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Ese día le sale la glucosa en 110 en ayunas y después de la carga oral tiene 220. ¿Es diabética o no es diabética? Es diabética. Es diabética, porque 2 horas poscarga mayor de 200. Bien. ¿Qué otras cosas podemos tener? Que la glucosa en ayunas esté entre 100 y 125, pero la poscarga sea menor de 140. Este paciente se conoce como glucosa alterada en ayunas. Ejemplo, la misma paciente Elsa, en ayunas tiene 114 y la poscarga le dio 135, no podemos hacer diagnóstico de diabetes. Esta paciente es
una paciente que tiene una glucosa en ayunas. O puede tener intolerancia a los hidratos de carbono en ayunas que sea menor de 126. Ejemplo, tiene 112, 113, 115. Pero en las postcargas entre 140 y 199. Se considera intolerancia a los hidratos de carbono. O puede tener 98. Y le hago una postcarga y tiene 160. No es normal, es una intolerancia a los hidratos de carbono. Ustedes dirán, pero ¿y entonces esto para qué me sirve? Estos estados, la glucosa alterada en ayunas y la intolerancia a los hidratos de carbono, son estados prediabéticos. Los estados prediabéticos son muy frecuentes y si yo no los intervengo, el paciente va a desarrollar, por lo tanto, una diabetes mellitus tipo 2. Quiere decir que esto es importantísimo, porque si yo porque la mitad de estos pacientes, más del 60% de estos pacientes, se previene la diabetes solamente con medidas no farmacológicas. Y aquellos pacientes que con un estado prediabético no se controlan, puedo intervenirlos con metformina o incluso puedo darles análogos de GLP-1, que son drogas que vamos a ver en el día de mañana porque hoy no vamos a alcanzar. ¿Listo? Entonces, normal, menor de 100 en ayunas, 2 horas postcarga menor de 140. Hago diagnóstico de diabetes y la postcarga es mayor de 200. Y los estados intermedios son la glucosa alterada en ayunas y la intolerancia a los hidratos de carbono. Ya esto ya sabemos, esto lo dijimos. Entonces, los criterios diagnósticos que hemos visto hasta el momento es glucosa en ayunas mayor de 126 en 2 medidas de días diferentes, que tengamos una prueba de tolerancia a la glucosa oral en donde la glucosa sea mayor de 200 a las 2 horas, paciente sintomático con una glucosa mayor de 200 en cualquier momento, y entra otro protagonista que es la hemoglobina glicosilada. Recuerden que la presencia de glucosa en sangre puede oxidar proteínas y la hemoglobina es una proteína. Y eso es lo que se conoce o es lo que nosotros medimos como hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un patrón que nos ayuda a mirar el control glucémico porque mira el comportamiento del azúcar en días diferentes a cuando el paciente se tome la glucosa. Un paciente puede ponerse bien juicioso 3 días antes para tomarse una glucosa en ayunas y llegarnos con una glucosa en metas, pero si ha comido todo el resto del mes, la hemoglobina glicosilada es el chismoso del diabético, nos dice si hay o no hay un buen control. Para que haya un buen control glucémico, ahora vamos a mirar el valor de hemoglobina glicosilada más adelante. Pero si yo tomo una hemoglobina glicosilada y está mayor de 6.5, en algunos libros lo van a encontrar 6.4, entonces vamos a tomar 6.4, se hace diagnóstico de diabetes. Ustedes se preguntarán, ¿puedo hacer el diagnóstico solo con la glicosilada? Sí. Vamos a suponer que en la postcarga me dé intolerancia o me dé en el rango de glucosa alterada en ayunas, pero yo le tomo una glicosilada y la glicosilada me sale mayor de 6.4%, el paciente tiene diabetes. ¿Ok? Una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 se considera un estado prediabético. Entonces, estos son todos los criterios con los cuales yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Cómo se hace el examen? Se debe hacer cada 3 años a las personas mayores de 45 años. Esto está establecido para nosotros poder hacer una detección temprana de la diabetes. Recuerden que hay muchos pacientes que son asintomáticos y tienen diabetes. Una vez al año, o sea, se le debe hacer anual a los pacientes que tengan los siguientes factores de riesgo. Que tengan sobrepeso, o sea, que tengan un índice de masa corporal mayor de 25 o que ya sean obesos, o que tengan obesidad abdominal. Recuerden que la obesidad abdominal la medimos con 1 metro a nivel, medimos el perímetro abdominal y no debe ser mayor de 80, de 90 en hombres y de 80 en mujeres. Aquellos pacientes que tengan familiares diabéticos en primer grado de consanguinidad, que procedan de una área
rural o que tengan una urbanización reciente, se ha visto que el cambio alimenticio que tienen las personas que vienen de una zona rural y llegan a la ciudad y encuentran el McDonald's, el Burger King, las papas fritas, las hamburguesas y cambian su plan de alimentación, estos pacientes desarrollan sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes. Antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o hijos de macrosómicos que tengan un peso al nacer mayor de 4 kilos. Pacientes hipertensos, menores de 50 años que hayan tenido enfermedad coronaria, aquellos pacientes que nosotros en un perfil lipídico podamos determinar unos triglicéridos mayor de 250 o que tengan un HDL bajo, que se haya podido determinar una alteración previa de la glucosa, niños o adolescentes con sobrepeso y mujeres con ovario poliquístico. Recuerden que la enfermedad de ovario poliquístico de la mujer está relacionado con resistencia a la insulina. Si esta prueba de pesquisa o de tamizaje es anormal, debe ser repetida sin que haya modificación de la dieta ni la actividad física. Recuerden que la dieta y la actividad física son medidas no farmacológicas y si la hacemos antes de repetirla, podemos aclarar el diagnóstico. Recordemos que los pacientes con los diagnósticos de prediabetes debemos hacerle también seguimientos con hemoglobina glicosilada y prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿Cómo hago el diagnóstico de la diabetes gestacional? El diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional es diferente. Se le debe hacer una pesquisa a todas las embarazadas. Doctora, ¿sí? Disculpe una pregunta. ¿Usted está pasando las diapositivas? Sí. No se están pasando, doctora. Sí, y se le escucha un poco entrecortado. ¿En cuál quedaron? En criterios. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí se escucha bien, doctora, pero no pasan las diapositivas. Ahí están pasando. ¿Ya pasó? No, ¿Cuál están viendo ustedes en este momento? Criterios diagnósticos. O sea, se quedaron ahí en la de criterios diagnósticos. Sí, señora. ¿Y ahora? Dice No. diabetes y tamizaje. La misma. No, doctora. Intente dejando de compartir y vuelve a compartir. Sí, voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, ¿cierto? Todavía sale. De compartir. Voy a volver a compartir. ¿Y ahora? Aparece la misma. ¿Ya la están viendo? Por eso, estoy con la diapositiva de diabetes y tamizaje. No, doctora, estamos viendo la de criterios diagnósticos. Tan raro. Bueno, ya dejé de compartir. ¿Ya no están viendo nada? Aún no estoy viendo, doctora. ¿Ya no están viendo nada en la pantalla? ¿Cómo? Sí, pero todavía salen las diapositivas. No deben estar viendo nada porque no estoy compartiendo. Pero se sigue viendo, doctora, la misma diapositiva de criterios diagnósticos. O sea, mi pregunta es, si siguen viendo. Sí, seguimos viendo la diapositiva. Entonces, no sé. Es que la imagen quedó congelada, eso es lo que pasa. De pronto es la plataforma, pero la diapositiva que nosotros vemos, así usted no esté compartiendo pantalla, es la de criterios diagnósticos. Bueno, voy a salirme y voy a volver a entrar. Listo, doctora.
Hola, jóvenes. Vamos a ver si ahora sí puedo compartir. ¿Ya están bien? Todavía no. ¿Y ahora? Aún no, doctora. ¿Ya la están viendo? No, señora. Denegado. Pero súper raro ya. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Vamos a ver otra vez. ¿Y ahora? Nada, doctora. Nada. Ahí estoy compartiendo. Bueno, entonces, de mañana nuevamente a las 6 de la mañana haremos mejor conexión. Porque ya, o sea, yo la estoy viendo, ya me salí, volví a entrar y aquí me dice que estoy compartiendo pantalla. No sé por qué no la ven ustedes. Doctora, no se le entiende nada, se escucha muy entrecortado. Seguros es por el internet.